Shalom, Bezrat Hashem, comenzamos con Parashat Hukat. Parashat Hukat nos enseña, en su principio por lo menos, con respecto a la mitzvah de Pará Adumá. Pará Adumá es la vaca roja conocida y vamos a explicar en forma sencilla hasta donde podemos esta mitzvah. La Torá nos dice que cuando un Yehudí está en contacto con cierto muerto, o con un muerto en forma completa, o incluso con una parte del muerto, en un muerto completo, entonces la persona queda impura. Y no solamente él queda impuro, sino que también todos los utensilios que están en él, sus ropas y sus utensilios, están también impuros. No solamente eso, sino que hay un hidush, hay una novedad, que si es un muerto yehudí, no solamente cuando se lo toca a ese muerto está la persona impura, sino que incluso cuando el muerto está bajo cierto techo y la persona entra en ese mismo techo, también la persona queda impura, como si fuera que hubiera tocado directamente al muerto, cosa que no ocurre cuando se toca a un muerto no yehudí, a un muerto goy. De todas maneras, cuando la persona queda impuro, entonces se llama tamé met. Tamé met significa que está impuro por haber tenido contacto con un muerto, y esa persona tiene que purificarse. Esa persona no puede comer sacrificios y tampoco puede entrar al Beit HaMikdash, no puede entrar al Mishkan. Y como nos va a enseñar la Torá, después de que una persona que está impuro y entra al Mishkan, entonces recibe el peor castigo de la Torá, que es Karet, que es muerte celestial, que muere antes de su tiempo. ¿Está bien? Dijimos varias veces que hay varias explicaciones qué significa Karet, pero eso es lo más aceptado, que muere antes de tiempo, y es uno de los pecados más grandes de la Torá. Ahora, la Torá nos enseña cómo es el sistema, cómo es el orden, cómo la persona se puede purificar de esta gran impureza. Entonces Hashem le dice a Moshe que le diga en forma especial y directa a Aarón, a pesar que siempre Moshe le enseñaba primero a Aarón. De todas maneras, acá hay una orden especial de Hashem hacia Moshe, que le enseñe todo el tema de la Pará Adumá, de la vaca roja, y la orden es la siguiente: tiene que Am Israel traer una vaca roja, 100% roja, que no tenga ningún pelo negro. 2 pelos ya es problema, ya esa vaca no sirve. Un solo pelo sí está bien. De todas maneras, esa vaca tiene que ser completamente roja, y no solamente eso, sino que tiene que ser completa, no puede tener ningún tipo de imperfección, ningún tipo de mum, como vimos ya en otros tipos de sacrificios, y también tiene que ser que no haya subido sobre ella ningún tipo de carga. Una vez que Am Israel consigue esa vaca y se la entregan a Moshe y a Aarón, ordena al Sgan HaKohanim, que sería el que le sigue en importancia, que es Cohen, pero no es Cohen Gadol, es el que le sigue en la época del Mishkan, sería el Azar Cohen, y él la tiene que mandar a llevar fuera del Mishkan, fuera de Jerusalén, cuando hay Beit HaMikdash, afuera de todos los campamentos de Israel. Y hay un lugar que se llama, tiene que ser en el este, en el Mizrach de los campamentos de Israel, o al este de Jerusalén, y de ahí se hace todo el proceso de purificación. ¿Qué se hace con esta vaca? Lo siguiente: se agarra la vaca y se le hace shejita, hay que matarla. Y ahora el Azar Cohen, él tiene que recibir la sangre de esta vaca, no con un recipiente, sino que con su mano izquierda, y tiene que mojar el dedo de su mano derecha y salpicar 7 gotas, 7 veces tiene que salpicar en forma paralela, direccionada hacia el Mishkan, hacia el Eijal, hacia la parte donde se entra en el Mishkan. Había una de las paredes del Beit HaMikdash que estaba construida en forma más baja, especialmente para que cuando el Cohen arroja la sangre en dirección al Mishkan pueda ver la puerta del Eijal. Por supuesto que hay secretos grandes en todo esto, pero de todas maneras esto es lo que nos cuenta la Torá. Una vez que se quema esta vaca, entonces el Azar Cohen tiene que darle a otro Cohen que arroje 3 adhesivos, 3 cosas tiene que arrojar en ese lugar donde se quema la vaca, que son un poco de unas ramas de un ezob. Ezob es cierto arbusto bajo, que lo vimos ya con respecto a la purificación de el leproso. También tiene que poner un palo, un maquel, un erez, de un árbol que se llama erez,
y también un tzemer, lana pintada de color shani, un color rojo. Y todo eso se quema junto, la vaca se quema totalmente, no se le saca la cuero ni nada, totalmente se la quema a ella con todas sus partes y con toda su sangre, incluso la sangre que le quedó en la mano. A la Zara Cohen también se la limpia en la vaca, de manera que todo se termina quemando. Una vez que se quema toda la vaca, hasta entonces viene otra persona y tiene que juntar toda esa ceniza, y esa ceniza se divide en tres partes. Una parte queda en ese lugar fuera de Jerusalén que se llama Ara Mishka, ¿sí? Queda ahí, y de ese ceniza la van a usar los Kohanim Gdolim para purificarse en cierta ocasión que no vamos a entrar ahora. Otra parte queda en una parte especial del Beit HaMikdash, del Mishkan, que se llama Heil, en las cuales se encuentran el gran tribunal, y eso queda como recuerdo, como Mishmeret, no como recuerdo, para que Am Israel todo el tiempo tenga claro de que incluso de que Akadosh Baruj Hu perdona el pecado del becerro de oro, de todas maneras tienen que Am Israel saber de que en cualquier ocasión, cualquier pecado puede llegar a despertar el pecado del becerro de oro, y eso puede ser muy malo para el pueblo de Israel. Y otra parte se lo llevan los Kohanim. Dijimos que los Kohanim se dividían en varios grupos. A cada jefe de grupo de Kohanim se lleva un poco de esta ceniza para poder purificar a los muertos. Ahora, una persona que quedó impura, entonces tienen que también esta ceniza, tienen que mezclarlo junto con agua de manantial, Mei Ma'ayan, y con esta agua se salpica a la persona que quedó impuro. Una persona que tuvo contacto con un muerto, dijimos, o los utensilios también quedaron impuros, hay que salpicarlos en el momento que se toca que la persona quedó impura. 7 días queda impuro. Al tercer día de su impureza tiene que recibir agua sobre él, que lo salpiquen con agua, y al séptimo día también tiene que la persona ser salpicado con agua, se llama Mei Hatat. Y así la persona queda impura. Al otro día, vamos a decir al séptimo día, le volvieron a salpicar. Hasta la noche después, ya ahí, cuando empieza el octavo día, ahí realmente queda la persona puro. Ahora, esto es en forma general el tema de la pará dumá. ¿Por qué había que quemarla? Esto también, ya que toda la mitzvah de pará dumá, de la vaca roja, es como una... vino por el hecho de que Am Israel pecó con el becerro de oro, y Moshe Rabbeinu quemó el becerro de oro. Entonces, en recuerdo a que Moshe Rabbeinu quemó al becerro de oro, entonces también nosotros tenemos que quemar a esta vaca. Y otra cosa es de que el pueblo de Israel tiene que saber que esto es para todas las generaciones, no solamente para la época del Mishkan, sino que para siempre. Cuando una persona se impurifica con contacto con un muerto, la única manera que hay de purificarse es por medio de recibir agua que está mezclada con la ceniza de la vaca. Y si no se purifica así, incluso que fue a la mikve, incluso que pasaron 7 días, no le baja de él la impureza del muerto, y no tiene sentido ningún tipo de purificación. Y por eso hoy por hoy consideramos todos que estamos impuros con esta impureza. ¿Por qué? Porque una persona que tocó un muerto, una persona que tocó a alguien que tocó un muerto, también queda impuro. Entonces, de manera que hoy no se puede saber, o también una persona que tocó una tumba, etcétera. Hay muchas leyes con respecto a este tema que no vamos a poder entrar. Es uno de los temas más profundos de la Torá. La Mishnayot en Masejet Toalot habla muchísimo sobre esto. Es un tema muy muy interesante. Besat Hashem que podamos en nuestra serie de Mishnah para la Neshama estudiar más sobre esto de todas maneras. Pero ahora sí vamos a explicar el punto fundamental, por qué esta para allá se la llama Juká. Y vamos a explicar, después de todo esto que dijimos ahora, se va a poder entender un poco, de todas maneras, ya que la Torá, las leyes de la Torá se dividen en 3 grupos fundamentales, los cuales son Edut, testimonio, otros que son Mishpatim, leyes, y Jukim, Jukim que son esto que vamos a decir ahora. Edut son todo tipo de mitzvot, las cuales vienen a testimoniar sobre la creación del mundo, sobre cómo Hashem maneja el mundo y dirige el mundo, y en eso se incluyen ya sea tefilín, tzitzit, lulav, etc. Hay que explicar por qué estas se llaman así, estas se llaman así, pero de todas maneras, para conocer la división, hay otra parte en las mitzvot de la Torah que se llaman mishpatim, que son leyes, las cuales la persona puede llegar a entender, incluso que la Torah no las hubiera obligado, la persona hubiera llegado a entender que estas leyes tienen que regir, incluso que no sean 100% como la Torá lo pidió, pero de todas maneras la persona entiende que una persona que robó tiene que devolver lo que robó, una persona que dañó
o que mató, que tiene que recibir castigo, etc. Son leyes que se pueden entender con el cerebro humano. Y están los hukim que son leyes fijadas por Akadosh Baruj Hu, los cuales la persona no puede captar el entendimiento de la mitzvah. Y acá vamos a decir un solo punto que explican los comentaristas. No es que la mitzvah por sí misma, porque puede ser que en todas las mitzvot nosotros no se nos hubiera ocurrido, pero la particularidad de las leyes, por ejemplo, lo que vemos en esta mitzvah, un fenómeno muy interesante de que nos olvidamos de decir, pero por ejemplo la persona que tira este arbusto y el que tira la lana o el palo del eres, o el que quema la vaca, o el que después le arroja a la persona para purificar, todas estas personas que se ocupan en la purificación de esta persona que está impuro, ellos automáticamente quedan impuros, incluso que ellos no hayan tocado a un muerto, ellos también quedan impuros y tienen que también hacer un sistema de purificación, no como el que tocó al muerto. Ellos simplemente durante un día quedan impuros, tienen que poner sus ropas en la mikve y también ellos tienen que entrar en la mikve y a la noche quedan puros, pero de todas maneras se impurifican, incluso que ellos están purificando a una persona que tiene la impureza más grande. Hubiéramos pensado que tienen una fuerza de purificación muy grande, ellos mismos quedan impuros. Eso es algo que el cerebro humano no lo puede captar. Entonces vemos que las leyes de la mitzvah en forma particular no se pueden captar hasta tal punto que Akadosh Baruj Hu dijo que incluso Shlomo HaMelech, que era el sabio más grande, de todas maneras, incluso él, que entendió toda la Torah en su forma máxima, no pudo entender la vitalidad y la esencia de esta mitzvah. Está rejocada, está lejos incluso de Shlomo HaMelech, mucho más que nosotros no podemos captar, pero hay que saber de todas maneras que esta es la ley, es un hok, es una ley fija que Am Israel la tiene que cumplir, incluso que no entiende la particularidad de las leyes. De todas maneras así es y así Hashem lo decidió. Hay muchas explicaciones, hay quienes dicen de que al contrario, eso es bueno, que hayan algunas mitzvot que no se puedan entender para que la persona entienda que la Torah está por encima nuestro. Si la persona hubiera entendido todas las mitzvot, hubiera pensado de que la persona va a poder hacer, bueno, si es así, entonces en este caso puedo cambiar la ley. No, que sepas que al fin de cuentas la Torah es minashamayim y no es algo que tú puedes entender. Fue entregada para el hombre, pero de todas maneras el que fija las leyes es Akadosh Baruj Hu. Hay mucho para hablar, pero solamente estamos conociéndola para allá. Y con esto tenemos un pantallazo entonces de la primer mitzvah, la cual habla la Parashat Hukat, sobre el tema de la purificación de la persona que se impurificó con un muerto, que es por medio de la ceniza de la pará adumá que se quema y se mezcla con mei mayan. Con esto concluimos el primer shiur. Braja behatzlaja.